No se asusten con los papeles, porque es que yo los hago en un font bien grande para poder verlo y poder leer y refrescarme la memoria con lo que estamos haciendo. Nosotros hemos estado estudiando los libros de los profetas y algunos tienen la costumbre de establecer jerarquías, que a mí ciertas jerarquías no me gustan, porque siempre denotan como que alguien está encima de otro y como que nos empujamos entonces porque yo tengo que estar más arriba y yo quiero estar más arriba, y a mí eso realmente no me gusta. Algunas personas hablan de profetas mayores y profetas menores. Nosotros hablamos del profetismo, hablamos de profetas, y como hoy es el Día Internacional de la Mujer, amén. Ok, yo les quiero dar un repasito pequeñito para que las hermanas reconozcan también, porque casi siempre antes de entrar directamente en Daniel, cuando estudiamos el profetismo y estudiamos el libro sagrado con todo el texto bíblico, no aparecen apenas nombres de mujeres, o sea, el nombre de Ruth, de Esther, aparecen, pero no tantas. Y casi nunca se mencionan cuando hablamos de los modelajes de la vida, o sea, de los modelos. ¿Por qué? Porque hablamos de Abraham, pero no hablamos de Sara. Hablamos de Isaac, pero no hablamos de Rebeca. ¿Okay? Cuando oramos hay personas que oran y dicen en el nombre de los patriarcas Abraham, ¿okay? Porque las matriarcas no existen. Okay. El problema con esto es que yo quisiera dar unos datos como introducción a esto, por ser hoy el Día de la Mujer, y porque el profetismo en Israel ciertamente incluía mujeres. No son mujeres que se sabe sobre toda su vida, no son mujeres que se sabe sobre todos los detalles, porque es que no se acostumbraba a hablar acerca de la mujer, porque no era, los escribanos en su mayoría podrían haber sido varones, los amanuenses eran varones, y no es que nosotros tenemos un interés ni de lucha, ni de ser feminista. Alguien me dijo que yo llevaba una lucha que no iba a ganar, o sea, yo no estoy en lucha, ¿ok? Yo lo que quiero es saber que según hay un modelaje para los varones, yo les puedo explicar a mis nietas, que no las tengo todavía, pero les pude explicar a mis hijas que había una Miriam que era reconocida como profetisa, según Éxodo 1:20, y tomada como representante de la profecía en número 12. Había una Débora, que ya yo les hablé también, en capítulo 4 de cuarto, jueza y profetisa. Estaba Hulda, también profetisa, en el tiempo de los reyes, segunda de Reyes 22:14, segunda Crónicas 34:22. Se refiere también a la esposa de Isaías, o sea, que desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo de los últimos profetas, Esdras, Nehemías, Zacarías, durante todo ese periodo histórico se ha encontrado evidencia que había profetismo en Israel, pero no solamente el profetismo masculino, sino el profetismo femenino o de mujeres, que es la palabra que se debe usar, mujeres, porque damas son las damiselas de corte, ¿ok? Esa es la dama de compañía, ese tipo de expresión. Todas estas mujeres convergen, todas convergen, desde los primeros siglos de la historia de Israel hasta después del siglo V. Obviamente, después que salen los profetas, hay un periodo que no se menciona ni hombres ni
ni varones. Porque entonces empieza el Nuevo Testamento, después que termina Malaquías y Zacarías, o sea, que terminamos con el Antiguo Testamento, hay un espacio de tiempo que no conocemos directamente, sino por otros documentos. Historias, la historia de Josefo, libros que no se incluyeron en el canon también, los Macabeos, Enoch, o sea, otros libros que no están... Judith, o sea, que se conoce muy poco, no se incluyeron en el canon y no los consideramos como canónico, ¿ok? Pero sí sabemos que ese proceso convergió en todo el contexto histórico del profetismo en Israel. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva en esta noche? Este estudio yo lo preparé para el martes pasado. Y vamos a tratar un poco el tema de la escatología. Lo vamos a tratar mesuradamente. Lo vamos a tratar. Ahora no esperes interpretaciones proféticas que yo vaya a dar, pues no lo voy a hacer, sino que voy a hacer unos señalamientos porque nosotros en este estudio no nos da tiempo de cubrir un montón de detalles que de otra forma pudiéramos estar cubriendo. Y vamos a hablar en Daniel. Si ustedes se acuerdan bien, o yo les ayudo a recordar, el libro de Daniel está dividido, según los estudiosos y críticos de la Biblia, en dos secciones. Es que parecen parejitas, ¿ok? Está el capítulo del 1 al 6 y está el capítulo del 7 al 13, ¿ok? O al 12, ¿ok? Al 12. Una de las cosas que tratamos la vez que venimos aquí fue tratar de ver las circunstancias del profeta de Daniel, identificar a Daniel. Hoy, como ya tenemos a Daniel identificado en distintas características, vamos a tratar de unir la primera sección con la segunda para poder elaborar una interpretación o algunos datos interpretativos sobre el libro de Daniel, porque no podemos dar un curso de escatología en hora y media. Escatología. Voy a estar leyendo para facilitar, para que no se me olviden las cosas. Proviene de la palabra griega escatos, que significa las últimas cosas o asuntos. O sea, que la escatología es lo que estudia o el estudio de las últimas cosas. Normalmente cuando hablamos de las últimas cosas se traen a la memoria eventos catastróficos, eventos apocalípticos, desastres. Eso es cuando hablamos escatológicamente. Y Daniel, ¿se acuerdan de la vez pasada que mencionamos que Daniel es un género, es apocalíptico? O sea, trata sobre eventos en lo adelante, en el futuro. Obviamente nos entusiasma conocer el tiempo de las cosas y por lo menos quisiéramos conocer las señales de los tiempos. En los últimos décadas, yo diría, quizás del 60 para acá, 70 para acá, aquello que estaba escondido, que pertenecía al vudú, al espiritismo, santería, horóscopo, astrología, en nuestra sociedad de Occidente estaba como escondida. ¿Por qué? Porque pues se entendía que eso se dedicaba a unas personas, como no era parte del cristianismo, pues se entendía que uno no podía estar cerca de ellos, o si la gente que iba ahí
a buscar nociones del futuro o de lo que iba a pasar en su vida, pues, se iban allá escondidas. Las mesas esas que hablaban de los santerías estaban escondidas. Y usted iba, ahora no, ahora usted va a cualquier sitio, encuentra donde quiera una mentalista, un mentalito, que deben ser todos mentalistas. Okay. Porque en los dos los hay. Para hacer que las personas traten con sus ansiedades o delimiten cuál va a ser su futuro. En ocasiones lo que intentamos también es, quiero saber qué decisión tomar y me voy donde la mentalista, fulana o fulano, para que me diga qué tengo que hacer. Y le estamos entregando nuestra vida personal y colectiva a este sinnúmero de personas y de sistemas, porque si no es la cábala, la hora mágica, y yo me pongo a escucharla. Pero tengo que saber lo que habla. Ok. ¿Perdón? El tarot. Porque todos están movidos por un sentimiento o de ansiedad, de indecisión y de inseguridad. Porque en general pudiéramos, muchas de estas personas, y quizás los psicólogos y psiquiatras nos pudieran alumbrar sobre estos detalles, quisiéramos poder palpar nuestro futuro en el presente. Quisiéramos saber hacia dónde nos dirigimos. Y quisiéramos saber qué cosas y qué decisiones tomar. Hay personas que no salen de la casa sin leer el horóscopo. Ok. Ahora con el problema, si usted anda con el horóscopo chino, pues tiene que estudiar. Ahora el símbolo del año chino es ¿el qué? El conejo. El conejo. El conejo. Si empezamos con el año natural de nosotros, ya no los cambiaron porque hace años descubrieron algo, que es que los meses no caen. Y ahora, si usted dice que usted es ariana, porque nació en abril, o ariano, porque nació en abril, ya las fechas se movieron. No sé si ustedes lo leyeron. Por lo tanto, ahora usted tiene que recoger todas las características que usted se había aprendido sobre lo que era usted y cambiarla o atrasarla o adelantarla. Porque ya no va a ser ariano o ariana. Ahora va el próximo mes, que es Piscis. Y hay una diferencia de 1 o 2 semanas entre el nuevo calendario zodiacal. Así que, en medio de esa efervescencia, ¿qué hacemos la iglesia? Estudiamos la escatología para saber, como decía el hermano, nos van a hablar de las 70 semanas de desolación. Y yo dije, yo no voy a hablar de interpretar las 70 semanas de desolación. Ok. O nos van a hablar sobre la bestia y qué representa. Porque yo quiero saber si me voy con el sistema de dispensaciones o me voy con una interpretación de contexto histórico. O sea, que esa imagen, esa visión que se tuvo, solamente pertenece a la época de Daniel y no es necesaria transferirla al futuro. Hay quienes dicen, eso ya pasó. Otros dicen, eso es el futuro. Así que si nos vamos a envolver escatológicamente en ese tipo de interpretación y crítica, que hay libros enteros, váyase al seminario para que usted vea los libros que hay, libros y libros y libros. ¿Por qué? Porque en este caso de la escatología,
estamos entusiasmados con el elemento futurístico. De verdad que desconozco las raíces de esa situación, pero otros dentro del sector cristiano, dentro de los religiosos cristianos, acuden a los profetas y profetizas, porque hay profetas y profetizas dentro del cuerpo de Cristo, pero lo toman entonces, en lugar de ser un bien para la iglesia y para las personas, se ha convertido en un culto a la persona. Y hay que hacer una distinción. Ok, claro. Yo siempre he dicho que es mejor tenerlas en la iglesia que tenerlos dispersos por ahí. Porque si el Espíritu Santo dice que hay diversidad de ministerios, ¿dónde están nuestros maestros y maestras? ¿Dónde están nuestras profetas y nuestras profetizas? En la iglesia. Porque es la comunidad de fe. Porque queremos y necesitamos la seguridad de nuestra realidad. ¿Quién puede garantizar eso en este tiempo? Nadie. Cada 4 años unos suben y otros bajan. Unos dicen que aquel es malo porque lo acusaron. Aquel dice que este es bueno porque no salió culpable. A entonces, las últimas noticias que tenemos de Capitolio, que es uno de los centros más espectaculares que tenemos en este país, no importa los partidos, aquí no estamos hablando de colores. O sea, el sargento de armas usa droga, uno de los representantes usa droga, y el que la vende se paseaba por allí. ¿Ok? Eso no es ahora. Eso es lo que sale a la luz pública. Hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor. Y es que usted se va, pues esas son las noticias públicas. Pero váyase usted a un pop de esos cualquiera por ahí. Tómese el tiempo de ir a ver cómo está nuestra juventud. Hermana, ¿cómo yo me voy a meter ahí? Hermano, yo quisiera que muchos de nosotros un día de estos servicios, en vez de estar dando estudios bíblicos, nos fuéramos a darle un servicio allí. ¿Ok? Porque estaremos rescatando a un montón de personas y jóvenes que se nos están perdiendo porque no tienen lugar en la iglesia. ¿Ok? En la tradición de servicio que nosotros tenemos. Y no es que yo la critique, pues yo estoy muy de acuerdo con ella. Pero es que tenemos que reinventarnos para traer a la gente al Señor. Pero si sigo por ahí no termino el año. Por lo menos la parte de hoy. Pero sí me parece bastante razonable establecer lo siguiente. Que cuando interpretamos los libros apocalípticos, que en este caso estamos en Daniel, el género apocalíptico, obviamente el libro de Apocalipsis, de Revelación, es de ese género, por eso se llama Apocalipsis. Coincidimos en unos factores principales, y es que para estudiar la escatología, todo lo que se da escatológicamente es porque se produce en un contexto histórico. Usted no recibe una profecía o un análisis casi nunca después que pasan las cosas. Yo no estoy diciendo que no ocurre. Ahora no digan Rebeca, Diego y Diego que no ocurre. Es que la mayor parte de las veces cuando estudiamos el fin de las cosas lo miramos desde ¿dónde? Desde nuestro contexto histórico. Obviamente, ¿qué es lo que hace Daniel? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Yo estoy usando la Reina Valera, pueden usar la que quieran. Ok.
Pero ¿qué es lo que dice? En el año tercero, nos da un contexto histórico preciso. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Ok? Nos está estableciendo un contexto particular en el momento. Pero vamos a ver lo que verdaderamente nos dice. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese no es el comienzo de la lucha del imperio babilónico para ganarse a Judá. Ya se había llevado a los excitados. Esta historia se empieza a contar después que ocurren las cosas. Alguien nos las está contando. Suponemos que es Daniel y los amanuenses que no las escribe, pero nos está diciendo, y partiendo de la premisa que Daniel duró, como dicen en el campo, un chorro de años. O sea, mucha, tuvo una longevidad. 80, hay quien dice que dice 85, 90. Duró muchos años Daniel. Por lo tanto, en ese momento, el que está escribiendo, si fuera Daniel o fuera uno de sus representantes o uno de los amanuenses, nos está contando las cosas después que pasaron. ¿Qué es lo raro? Porque muchos de los profetas anteriores que examinamos los vemos contando las cosas antes de que ocurran o durante el proceso en que ocurren. ¿Ok? Así que no necesariamente el análisis profético versa sobre el fin de las cosas. Porque a veces, en el fin de las cosas, uno puede mirar hacia atrás, lo que yo llamo el presente pasado o el pasado presente. Que usted se pone de frente al pasado y dice, esto pasó así, así, así. Estas son las memorias. Así que cuando están narrando esta historia, escatológicamente, ya han pasado un montón de cosas. Que cuando usted analiza desde el punto de vista del fin de las cosas, desde la escatología, lo puede mirar de frente al futuro, ¿okay? En el presente hacia el futuro, o en el presente hacia detrás, hacia el pasado, reflexionando sobre lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque este que está escribiendo, al momento que estaban ocurriendo, parece que alguien estaba anotando, o había el recuerdo de alguien, estaba analizando. ¿Me van entendiendo? O sea, que por eso que cuando miramos la escatología, no podemos empezar con reglas específicas y decir, esto es así y se acabó. ¿Lo ven, hermanos y hermanas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, por lo menos, yo le digo que cada vez que yo me pongo a estudiar, esta palabra a mí me ministra. Y yo lo único que hago es compartir lo que yo siento que me ministra la palabra. Hago con responsabilidad mis estudios, me voy a la biblioteca, busco libros, estudio, pero en verdad hay temas que uno siente que son como el espíritu de la reunión, como me decía un reverendo bautista. Lo que vayas a predicar, háblalo con el espíritu de la reunión. Pero, otro detalle que tenemos que mirar cuando estudiamos, y lo vamos a ir viendo en la escatología, es que la tradición profética, recuérdense que estamos hablando de profetismo, la tradición profética, aparte de que se parte de un contexto histórico, se estudian las circunstancias de ese contexto.
¿Cuáles son las circunstancias de ese contexto en el caso de Daniel? ¿Quién se acuerda de alguna? Exiliado, datos, meros datos, no. Daniel, ¿dónde estaba? Pero no llegó a palacio. Llegó del exilio y lo escogieron por orden del rey Nabucodonosor para ser parte de un grupo de jóvenes que iban a ser educados ¿en qué? En todos los estudios que tenían que ver con Caldea. ¿Por qué? Porque de esa manera usted asegura el relevo generacional, que haya gente que sepa las tradiciones anteriores. Otro, usted asegura la continuidad del poder con esas personas que usted ha cobijado. Y tercero, los adoctrina. Si usted se pone a escuchar las noticias de este país, las emisoras de noticias de este país, lo menos que uno escucha son noticias. Si el que habla a las 7 de la mañana no te habla 20 cosas tratando de adoctrinarte de cómo tú debes pensar y cuáles son los últimos datos sin hacer investigaciones completas, el de las 9 de la mañana, porque es abogado, dice que esta es la interpretación, y el que habla a las 12 ni que se diga. Había uno que era hasta la cuarita de Juan Manuel Pasalauco. Hay distintas emisoras con distintos sistemas. Le van, ¿qué? Indoctrinando para que usted acepte ese estilo de vida. Por lo tanto, cuando usted está en la iglesia y estamos estudiando la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok, estudiando para adoctrinarnos, aprender la palabra para un sistema de vida. Lo que pasa es que nosotros hemos aceptado las Sagradas Escrituras, ¿cómo qué? Como libro de conducta y fe. Y hemos sido rescatados y salvados. Y creemos en el arrepentimiento, en la salvación, en la redención. Pero lo tenemos que aprender. Porque entonces si viene este hermano y le dice a Roberto, no, si yo prefiero irme al Dalai Lama, vámonos a ver cuál es la doctrina del Dalai Lama. Y compararla con nosotros. Y usted se puede escuchar, porque no tiene nada malo escuchar. Pero la Biblia me dice a mí que no todo lo que yo escucho es bueno, y que si escucho algo o oigo algo, tengo que escoger entre lo bueno y lo malo. Y hay áreas que están tan grises que uno no sabe, porque últimamente todo está bien. Así que en términos de esas condiciones históricas, Daniel estaba siendo adoctrinado en su mente, en su lengua, para estar contaminado con la sabiduría de los caldeos y los babilonios. Ese es el propósito. La verdad que resalta el escritor o la escritora es que él participó, que él estudió, hizo todas las asignaciones, pero todo aquello que representaba una conducta que chocaba con su fe, chocaba con su nacionalidad, chocaba con su identidad, chocaba con su Dios, decía, hasta aquí llegué. Y en después de la edad del Renacimiento y en los siglos que han seguido, siglo XIX, siglo XX, que hablamos del siglo moderno y estamos en la posmodernidad del siglo XXI, ¿no se nos parece casi igual que ese mundo quiere adoctrinarnos en toda la sabiduría, de toda la ciencia, de cuanto astrólogo hay,
de cuánto mentalista y mentalista hay, de todo el conocimiento. Y ahora con la internet, usted busca en internet y esa es palabra de Dios. Ok, porque usted busca algo en la internet, entonces eso es ciencia. Eso es la verdad. Y hay una cosa particular que nos debe llamar la atención en el estudio de Daniel y en el estudio de los demás profetas, y es que todo lo que tiene que ver con el fin de las cosas empieza con un pacto. Un pacto con Dios. Unos hombres y mujeres que hicieron pacto con Dios. Entre esa relación divina y humana se establecieron unas condiciones. Y esas condiciones que se establecieron para ese pacto, un acuerdo, como cuando usted se pone de acuerdo en algún negocio, o se pone de acuerdo quién va a fregar los trastes, o se pone de acuerdo quién va a mapear, o quién va a lavar las ventanas, o quién va a cuidar a los muchachos en lo que yo voy a la tienda. ¿Ok? Eso es lo que se discute entre Dios e Israel. Y todo el profetismo que se da en armonía con ese pacto. Por eso es que la palabra dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mandó, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Soy profeta. Pero cuando estamos estudiando a Daniel, ya no estamos en esta circunstancia de leche y de conquista. Ha desaparecido la nacionalidad. Aniquilaron al pueblo. Destruyeron el templo. Okay. Aniquilaron todo. Utilizaron lo mejor, lo más educado para avanzar al imperio babilónico. Destruyeron cuanta cosa pudieron destruir. Pero en Daniel, cuando empieza a hablar del fin de las cosas, no mira la finalidad sin antes ver el pacto. ¿Ok? Porque él dice, yo, Daniel, o yo, Daniela, voy a estar como si yo estuviera cumpliendo el pacto, como si yo estuviera ante la presencia de Jehová. Esto no se narra como se narra a Isaías, que dice, ay, yo vi al Señor sentado en su santo templo y su gloria cubría, ¿perdón? Su falda cubría el templo. Y yo caí redondito a la presencia del Señor, de mi pecador. Ok. Aquí tenemos un hombre completamente educado. Tenemos una persona que sabe no solamente sus tradiciones judías, porque dice el escritor bíblico que entre los sabios, Daniel y sus amigos sobresalían. Y hoy en día que se está usando mucho de los hombres, que los pechos y los six pack,
Pero yo me imagino que estos en apariencia tendrían su six-pack también. O sea, porque tras que eran inteligentes, eran sabios, estaban bien alimentados, pero tenían una apariencia también tremenda. ¿Ok? Porque ustedes a veces nos podemos alimentar bien, pero qué difícil a veces vernos bien. Porque no todo el mundo nos vemos bien. Y después de los 60 ni que se diga. Pero en ese momento, usted está mirando a la persona que está en un momento histórico mirando y diciendo: yo escojo estar en un pacto con Dios. Y cuando yo escojo estar en un pacto con Dios, no importa las circunstancias que me rodeen, porque si usted empieza a estudiar de verdad a Daniel y los 3 amigos, Daniel a lo último se convierte casi en primer ministro, lo que equivale hoy en día al primer ministro de Gran Bretaña, de esos países, un departamento de Estado como Hillary Clinton. O sea, que era el tercero en el reino. ¿Había templo? No había templo. Había nacionalidad. Estaban destruidos, destrozados, aniquilados. No existía nación. No existía país. Pero Daniel y sus amigos tomaron la gran determinación de hacer pacto con Dios, a pesar de que el pacto del Sinaí no había quien lo llevara a cabo. Y en medio de situaciones difíciles. Y usted dirá: ay, pero ese es cualquiera, porque ese oraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Ese no se da con el que yo me doy en el trabajo. Ese no se da porque el que me está velando para ver dónde fallo para votarme mañana. ¿Ok? Es lo mismo. Daniel estaba igual. Porque cuando después pasó el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Nabucodonosor, que había mandado a buscar ¿qué? A todos los sabios, a todos los entendidos, Los reconocidos como tales. se la puso bien difícil, pero es que cualquiera. Ok, o sea, imagínese que yo le diga a la hermanita: hermana, yo quiero que usted me diga cuál fue el sueño que yo tuve anoche. Ok, no solamente me lo vas a interpretar, es que si tú eres sabia, de verdad, hermanita, me das lo que yo soñé, ¿por qué se me olvidó? Si no, Ok, ¿perdón? Si estás conectado con Dios de verdad, dime qué fue lo que yo soñé y dime la interpretación. Sí, pero él no se lo pidió a Daniel, él se lo pidió a los suyos. ¿Qué pasa? Cuando mandan a matar ¿a qué? A todos los sabios, siempre hay alguien en el camino que te da la mano para honrar a Dios. Y eso sí, póngalo como doctrina si quiere. A mí no me gustan las generalizaciones, pero eso póngalo. Oiga, usted puede decir que usted se encuentra con 20,000 demonios en el camino, pero siempre hay alguien que te va a ayudar a honrar a Dios. A veces tú queriendo ir por otro camino. ¿Ok? Aquí tú, no, es por aquí, y viene y te llevan por el lado correcto. Así que cuando Daniel, acuérdense en el sátrapa. ¿Ok? Estamos todavía en escatología. Lo que pasa es que la gente espera que uno empiece con las interpretaciones de las 70 semanas, qué sé yo qué. Estamos en escatología. Cuando usted toma la determinación de hacer ese pacto con Dios, usted puede estar rodeado de 20,000 demonios, o legiones si quiere, no importa la circunstancia. Siempre habrá la oportunidad para que usted escoja hacer lo bueno.
O siempre va a aparecer alguien que le va a ayudar a hacer lo bueno. Y cuando Daniel paró al sábado, le dijo, espérate, dame un tiempito que yo voy a orar a mi Dios. ¿Y qué es lo que nos dice esto en la escatología? Que para conocer el fin de las cosas hay que empezar a estar en las cosas y el pacto. Usted no puede pretender recibir su futuro en Dios si usted no toma una decisión hoy, ayer o mañana de estar en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que nos ponemos a mirar son las señales del tiempo, ¿qué es lo que dicen los evangelios? ¿Sí? Y estas serán las señales del fin del tiempo. Habrá que guerra, rumores de guerra. Pero usted sabe que todos ustedes sigan diciendo. Pero ese no es el verbo mayor que se repite en ese capítulo. El verbo mayor que se repite en ese capítulo es el engaño. Y muchos vendrán como engañadores. Y muchos vendrán en mi nombre. Entonces nosotros entretenidos con las catástrofes, buscando el fin de las cosas en el tsunami, en el terremoto. Ese es el engaño que usted lo tiene que buscar. Por eso dice la palabra que el diablo es padre de toda mentira. ¿Ok? Anda en tiniebla y es padre de toda mentira. Porque el engaño es una de las cosas más fatales e hirientes que nos puede provocar la gente en la vida. No importa cómo suceda, si uno lo provoca también, porque uno ocasiona daño también. Pero es preciso. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado que será como en los días de Noé? Los tiempos. ¿Y qué dice qué ustedes se acuerdan? ¿Ah? No, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué se acuerda que menciona? ¿Ah? Fuego, azufre. Pero si usted se va a la verdadera señal en Noé, en el Génesis, lo que dice no es de fuego y azufre, ni es la importancia del diluvio, porque ese fue el medio. La señal del tiempo es que la tierra estaba llena de violencia. ¿Ok? Oh, sigan fijándose en las señales de los tiempos. Vamos a orar para que no venga el terremoto. Vamos a orar para que no venga. Y cíclicamente la tierra está dispuesta en su orden natural a terremotos, porque pueden ocurrir, no es que Dios los manda, es que eso es un orden cíclico, aparte de las intervenciones humanas que han causado un montón de desastres. Porque si usted construye una casa en un barranco, como lo que pasó hace años atrás, un deslizamiento porque llovió, no, porque si hubiese estado firme, ok, usted dice, bueno, como quiera podría pasar, sí, como quiera puede pasar, pero si yo me voy a construir en la ladera, por lo menos vamos a hacer un llanito, hacer un estudio de suelo, a ver qué tiene esa tierra, porque dependiendo, y el hermano Nestalí, que es ingeniero, sabe de eso, pero como yo trabajé en planificación, sé un poquito también chipito, pero lo sé. ¿Qué pasa? Usted hace un estudio de suelo, porque puede que usted quiera construir, lo que haya es que piedra, agua, un nivel freático que usted no puede cerca de la playa estar construyendo, porque el nivel freático no le permite la construcción y hay que ir más abajo. Una de las cosas que se mencionan con el gasoducto
independientemente que usted lo favorezca o no, como cuestión política. Es que el problema principal, uno de los problemas principales del Carso es que la zona del Carso es como un acondicionador de temperatura para Puerto Rico en el centro. Si usted lo altera, sube la temperatura. Pues mire, si lo van a construir o no lo van a construir, yo no lo sé. Pero por lo menos, si lo fueran a construir, tomen en consideración esos elementos para no afectar la temperatura de todo Puerto Rico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente, yo no las sé, yo no las conozco, pero probablemente habrá ingeniería o elementos que sean viables, que hagan posible eso. O si lo tiran por otro lado. ¿Ok? O sea, para todo proyecto de vida, para todo proyecto, para llegar al fin de las cosas, hay que estar en el contexto, en las circunstancias y mirar. A veces, yo no sé si yo les conté, porque a veces uno no se acuerda, y después de los 40 menos. Yo no sé si yo les conté una vez, lo de mi obsesión por el chocolate. Yo tenía literalmente una obsesión por el chocolate. Y yo había hablado con un pastor amigo, que somos panas desde que nos graduamos de la Escuela Superior en San Sebastián. Y él está bien gordito. Yo estoy gordita, pero él está más gordito. Y quedamos que íbamos a compartir con un pastor psicólogo en Isabela, que es de la Iglesia de Discípulos de Cristo, porque él usa el hipnotismo. Y yo dije, pues vámonos para allá a ver de dónde sale esta obsesión por el chocolate. Y, pues, entre una cosa y otra siguió el asunto. La cuestión es que una noche yo salgo soñando, que a mí me hipnotizaron, de esas cosas así. Y en el sueño yo estaba literalmente hipnotizada y alguien me estaba preguntando y llevándome a ese momento. Y de pronto en el sueño yo me veo parada frente a una tiendita, porque nosotros nos criamos en Nueva York. Yo no me crié en el gueto, pero éramos bien pobres. Y yo no tenía chavitos que me daban, las pocas puertorriqueñas en la escuela pública, de esta escuela pública en particular, que estaba con muchas personas judías, muchos niños y niñas judías. De las pocas puertorriqueñas era yo. ¿Ves? Por ignorancia, por lo que fuera, a mí no me daban chavitos para ir a la escuela. Y si mi tía, que era una de las que me daba 5, 10, una peseta, yo me iba literalmente a la tienda a pasar una hora quizás pensando que yo iba a comprar. Bien gastado. Siempre terminaba el chocolate. Fíjense los detalles. Al estar en esa posición, yo estoy soñando. Desperté sin comer chocolate. Si el sueño hizo o no hizo, yo sé que yo encontré mi realidad y me bastó y me curé. Y no es que no me guste el chocolate, me sigue gustando el chocolate, sino que lo digan los hermanos anoche. El comité de gabinete. Pero ya no tengo esa obsesión. Yo salía de la iglesia a irme a una tienda a comprar un bolso de chocolate todos los domingos. O sea, hay unas experiencias que te van determinando las señales de tu carácter. Así que tú tienes que averiguar cuáles son las señales de tu carácter y las señales del tiempo en que vives. Nosotros estamos viviendo en Puerto Rico en una situación que se me asemeja bastante al tiempo de Daniel. Estamos entre listos, listas, sabios y sabias. ¿Qué tenemos nosotros y nosotras que ofrecer?
¿Qué tenemos nosotros que ofrecer? Pues mire, cuando empieza Daniel en el capítulo 7 al 13, porque del primero al 6, sí, yo no sé por qué el 13, nos vamos directamente al momento en que está Daniel, están sus amigos en el horno, pero ya en el capítulo 7, ¿qué pasa? Vayan al capítulo 7. ¿Ok? Vayan al capítulo 7. ¿Cómo empieza el capítulo 7? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Hay otras versiones que lo dicen de otra forma, más sencilla que esa, pero dice que Daniel tuvo un sueño. De esos hermanos y hermanas que de pronto en la noche despiertan y tengo que anotar esto porque después no se me olvida. Pues Daniel estaba en igual situación, vio un sueño y visiones en su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Eran imágenes mentales. O sea, por esa descripción, esa es mi interpretación. O sea, no es que está alucinando, es que está viendo como imágenes. ¿Ok? Le escribió el sueño y notó. ¿Cuál es el contexto? Hay un contexto histórico. Estaba que Belsasar, rey de Babilonia. Ya no estaba Nabucodonosor. Ya había pasado por un proceso. Bastante tiempo y tenemos a Belsasar. Vio Daniel el sueño, escribió y notó la suma. O sea, aquí dicen que él lo hizo. Pero sigue diciendo, entre todas las experiencias que va teniendo Daniel, que él tuvo miedo, una sensación de miedo que le dio, porque tenía que, ya estaba casi de primer ministro cuando esto. O sea, estaba al lado del rey. Él era uno de sus ayudantes principales. ¿Y cuál era la responsabilidad de Daniel? Decirle las cosas al rey, asesorarlo, avisarle. Si usted está en una posición de consultoría, ¿qué se supone que haga? Que consulta, asesore. Y utilice su tiempo bien. Y le dio miedo. Ok, así que si aquel sueño había perturbado a Daniel cuando Nabucodonosor, si buscamos que en el capítulo 7, este también lo perturbó. ¿Ok? Fíjense, busquen el capítulo 7, versículo 15. El 8:17. ¿Ok? ¿Qué pasa? En ese sueño, una de las cosas que ve Daniel es que ve a Susa, que no es la capital de Babilonia. Susa era la capital de Persia. ¿Ok? Así que lo que estaba señalando era que el tiempo y señales de ese tiempo era que había un imperio que venía detrás del babilonio, que iba a desarraizar los ejes y simientes de Babilonia, y posteriormente iba a venir ¿quién? Persia, y se iba a seguir desarrollando como imperio. La historia se ha seguido repitiendo a través de los años. Un imperio sube, otro va, uno más grande, uno más pequeño. ¿Perdón? O sea,
años atrás estábamos hablando de la Unión Soviética, hoy son estados nacionales independientes, todas divididas. Estamos hablando de una África quizás toda unida bajo un régimen de imperio, hoy están divididos en distintas naciones con distintos dictadores. O sea, los tiempos siguen cambiando, pero lo importante en todo este proceso escatológico es, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Cuando, después de la resurrección, en Hechos, capítulo 1, ¿quién se acuerda? Oye, los discípulos estaban interesados en saber las señales de los tiempos. ¿Ok? Pero después que lo dije, ¿ya para qué? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús le dice a los suyos, a los discípulos que se van a quedar como parte de la iglesia? Le dice, no les toca a ustedes conocer la sazón del tiempo. ¿Y qué es lo que le dice? Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde? Ok. Cuando Noé buscamos a los tsunamis, vamos a buscar la violencia. Cuando Mateo, estamos hablando de las señales del tiempo, vamos a buscar el engaño. Pero cuando vamos a buscar las señales de nuestro tiempo, ¿qué hace usted y yo buscando que si el tsunami fue Indonesia, que si mañana vamos a hacer la práctica y la vamos a hacer si sale? Vamos a practicar el drill del tsunami también, si hay que hacerlo. ¿Usted se supone que escatológicamente esté mirando eso? No, no es que esté mirando a Dios tampoco. Déjese de estar mirando a Dios, perdóneme hermano. No, ni confianza tampoco. Es hora de demostrar el poder del reino de Dios. Eso de estar buscando, de estar mirando. Ay Señor, mira a aquella hermana que está enfermita. Tenemos a Jesús de muchacho demandado. Las señales de nuestro tiempo escatológico es que usted tenga poder de lo alto. Autoridad, poder del cielo, y que sea el Espíritu Santo que esté cambiando la vida. Y yo creo profundamente, y con mucho respeto lo digo, en todo el conocimiento de las ciencias humanas, porque son necesarios y muchas veces indispensables en muchas cosas. Pero yo no he visto poder más transformador que lo que hace el Espíritu Santo en un minuto que en 50 horas de consejería. Porque los corazones vacíos de nuestra gente, buscando en las inseguridades. A ver lo que me dice el hermano, a ver qué Dios me No. dice del hermano. Y peor, porque por lo menos si vamos a ver lo que me dice un profeta y es del Señor, pues amén. Porque yo le digo una cosa, a mí me pasan cosas raras, y te dirá, yo tuve que hacer una cita con una hermana de una iglesia de discípulos de Cristo, porque iba a un asesoramiento legal, una situación de violencia horrible, psicológica. Él no le pone la mano encima, pero en mi campo le decían, la está matando a cuchillo de palo. Y esa dama o esa mujer, esa señora fue, y yo sabía que ella era de la iglesia, y le había dicho a la que me la refirió, bueno, pues que ore por mí. Pero yo estoy llegando ya a la puerta, despidiéndola en el frente de la oficina, y ella me dice, ¿y tú no habías dicho que tú querías que oraran por ti? Y ella, es verdad. Nos metimos al salón de conferencia de la oficina, y empieza esa mujer santa a orar por mí. Y empieza el Señor a darle palabra de conocimiento y de ciencia. Y fue paso
por paso, por paso, por paso. Eso fue que cogió todos los órdenes de mi vida. ¿Ok? Desde mis hijas, mi trabajo, el trabajo en mi iglesia, mi familia, mis peticiones personales, mis deseos, lo que yo quería, cómo me sentía. No había cosa que el Señor no me orara a través de esa mujer. Yo la cité para un asunto legal. Y usted dice, bueno, yo siempre hablo legal, ese es mi trabajo. Yo no puedo hablar de psicología. Eso hizo el Señor conmigo. Y otras cosas más que llegaron profundamente a mi corazón. Después tuve como media hora que tuve que irme para el baño porque los llantos se oían en toda la oficina. Y es lo que me calmaba de tanta bendición que yo había recibido a través de la expresión de una oración. ¡Wow! Exacto, hermano. Gracias. Me ordenó mis pensamientos de la A a la Z. Y mire que últimamente me están pasando cosas raras. Ok. Pero me ordenó, como dice el hermano, y gracias hermano por esa frase, me ordenó mis pensamientos. Y yo descansé en el Señor. Y no es que estoy agotada, porque créanme que estoy agotada. Pero en las circunstancias de los señales de la escatología, si usted quiere ver el fin de las cosas, ¿cuál es el fin de las cosas? Lo peor que puede pasar, y escuchen bien lo que estoy diciendo, y después no digan que yo estoy sembrando falsas doctrinas. Lo peor que puede pasar es que todo eso era un invento. Bendito invento. Porque me ha hecho tanto bien que si yo fuera a volver para atrás y descubriera que todo es un invento emocional humano, yo aceptaría el mismo invento humano, emocional humano. ¿Ok? No declaramos eso como iglesia. No declaramos eso como creyentes. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ver el fin de las cosas, si usted quiere tener, estamos hablando del proyecto de construcción, si usted quiere ver el fin del proyecto de construcción, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? Primero que nada, empezar a diseñar y radicar los permisos. Porque si fuera una remodelación sencilla, no necesitábamos un permiso. Pero si es un proyecto, y hay que buscar el endoso de aquí, el endoso de allá y el endoso de acá. Pero si usted no le mete mano a lo primero, ¿cuándo vamos a ver el templo? Nunca. Y eso seguirá. Pero gracias a Dios, ¿qué? Que se está haciendo lo que hay que hacer a su tiempo, para que en unos añitos estemos todos contentos y gloriosos en un nuevo templo. Pero ustedes saben lo que el día de los líderes, y esto lo voy a confesar, el día del último retiro que dimos de los líderes, servidores y servidoras de la iglesia, yo le preguntaba al Señor que qué hacía tanta gente aquí. Si los pastores, yo me reúno mensualmente con la pastoral metropolitana en almuerzo, y todos se quejan que no tiene gente que trabajar. Y aquí había como 250 personas. El que más o el que menos haciendo algo para el Señor. Unos recogiendo, otros tirando, otros avanzando, otros los niños, las niñas, la escuela bíblica, todo. ¿Saben lo que vi? Le he dado a los líderes para la gran cosecha. Así que usted que está ahí sentado y sentada, quiere ver las señales del tiempo, no se ponga a las interpretaciones que si la imagen tenía una cabeza de hierro, los pies de metal, o otra cosa, que si de oro.
independientemente de cómo rellenemos esas interpretaciones, y no es que yo le estoy huyendo a esas interpretaciones, es que queremos sentar las bases específicas, el fundamento de lo que debe ser nuestra realidad espiritual. Puede, como hubo unos años, que se interpretaba que los 10 cuernitos, que salía uno, era cuando se estaba organizando, ¿qué? La Unión, que no era la Unión Europea, como tal, porque la Unión Europea es el nombre nuevo. Es el nombre nuevo, es el nombre viejo. Y alguien decía que eso se refería ¿a qué? A los 10 países que estaban formando la organización. ¿Se acuerdan? Y se asociaba con eso. Y ustedes dicen, bueno, se equivocaron porque ya son como 20 y pico. Probablemente no se equivocaron en su análisis. Se equivocaron en la aplicación literal del análisis. Pero si alguien estaba viendo que en el análisis político estaba viendo que había un poder económico que se estaba levantando en Europa, eso era una señal del tiempo. Si usted está viendo que el dólar está bajando, si usted está viendo que hay unas cosas que están sucediendo, hermana y hermano, no espere el tiempo final para hacer una modificación de esa hipoteca. ¿Ok? Hágalo antes. Guarde. Aunque sea, en vez de muchas florecitas, siempre orégano, perejil. ¿Por qué? Porque las señales de nuestro tiempo dicen que todos los alimentos están siendo no solamente escaseados, encarecidos y ¿qué? Cambiados biológicamente. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque ahora tenemos uvitas sin semilla. No, es que el que tenga el control de esos alimentos tiene el control de la vida. Y va a ocasionar el hambre entre nosotros. O sea, vea las señales de los tiempos, iglesia. Pero nosotros no tenemos que estar forjando un camino de inseguridad y de miedo. Y no es que no nos dé miedo. A Daniel le dio miedo lo que veía. Lo dice bien claro. Y busquen todos esos versículos. Cuando él vio, interpretó el sueño, mire, cayó, como diría el doctor, en una depresión mayor. Lo dice ahí, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque al examinar la situación, mire hermano, en estos días, el viernes, en la escuela bíblica, las mujeres vienen a la escuela bíblica, las esperamos. ¿Ok? ¿Por qué? Aprovecho hasta el último, ¿verdad? Nos dieron el vagón, hay que llenarlo. Bueno, ¿sacamos o sacaron? Yo prefiero decir sacamos, perdonando. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo que los varones se mudaran a un vagoncito, a un espacio más pequeño, porque nosotros estamos ocupando más espacio. Se pusieron de acuerdo. Amén, Jay. Pero eso no quiere decir que los varones, es que mire, el viernes pasado había una hermana que es miembro de la iglesia y se acercó y me dice, esta es mi nietecita, una cosa preciosa, y me dice, ella fue la que me trajo, porque cuando hicieron el anuncio del club de niños, ella le dijo a su abuela, yo quiero ir al club de niños y tú me tienes que llevar. Que a veces los anuncios decimos y cortamos, pero una niña de 5 años, por oír el anuncio del club de niños, obligó a la abuela a venir. Y después estamos preparando, después que terminó el sobrecito que le estamos dando ahí de regalo. Es de regalo para que nos paguen la cuota.
por el Día Internacional de la Mujer. Ok, ¿qué pasa? Mire, esa abuela vino porque tenía que traer a su nieta. Eso es señal de nuestros tiempos. Ok, que necesitamos acercarnos al templo, necesitamos congregarnos, y a veces no nos gusta lo que vemos alrededor nuestro. Olvídese de lo que le gusta o no le gusta, de la persona que está a su lado. Si yo les conté a ustedes que yo saludé a una persona, que no voy a decir el nombre por razones obvias, 3 veces, 3 domingos, y la persona no me saludó, y en 2, y al tercero dije que no le iba a saludar porque me parecía que era muy estirada, para usar una palabra. Al cuarto domingo, que ella no sabe, al cuarto domingo yo dije, yo la voy a saludar, no importa. ¿Y usted sabe lo que me dijo? Yo me iba a ir hoy de esta iglesia porque no conozco a nadie. Había otras cosas pasando en su vida que yo no conozco, ni sé, ni puedo juzgar. Pero yo estaba juzgando por lo que veía. Si las señales del tiempo en nuestra vida no son las que otros nos quieren imponer, no es la astrología, no es el 20, como decía el pastor, vente conmigo, vete con ella, vete con él. Como decía Ariel, el derecho me da la gana de hacerlo todo. Ok, esa es la palabra del mes. O sea, las señales de nuestro tiempo lo que nos convidan es, quiere decir que si usted vive en un edificio de 20 pisos y sabe que si usted vive en el piso 20 y ocurre un temblor, no le va a dar tiempo de coger el ascensor. Usted tiene que estudiar cómo va a bajar, cómo va a salir de su edificio. Eso es ¿ah? Tenemos al profesor ahí, a ver si nos da cuenta. O sea, vaya haciendo algo. Si usted sabe que viene un huracán, ¿qué usted lo que hace? Una sombrilla. Compra un paraguas, tirarse del piso 20. Usted no compra una sombrilla, usted compra alimentos enlatados, porque no va a hacer la compra del mes para el freezer, para el congelador. Y ustedes ven cómo la escatología nos pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y yo no he hablado de las 70 semanas de... ¿Ok? Las 70 semanas, hay distintas interpretaciones que pudieron haber ocurrido hasta la destrucción de Jerusalén. Hay otros que las extienden, porque las interpretaciones que se hacen acerca en la escatología es que todo tiene un fin. Y hay una parte que yo no puedo seguir porque no me daría el tiempo, que es la cuestión escatológica, pero cristológica del Mesías. ¿Por qué? Porque desde Isaías ustedes ven que hablaba de una raíz. Un niño os es nacido. Jeremías lo describe de otra forma. Ezequiel ve las ruedas del Espíritu Santo moviéndose, los huesos secos. Pero cuando Daniel, si lo vamos a interpretar cristológicamente, lo ve que como el Hijo del Hombre, que es la figura escatológica también, la figura del hombre. ¿Ok? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, lo examinamos cristológicamente, ¿qué es lo que vemos? Que a Jesús se le llamó ¿qué? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Ok? Porque una de las interpretaciones que se hace es la cuestión mesiánica, que es prevalente entre los judíos y entre el profetismo de esa época.
Puede que en algún momento se haya olvidado porque hubo un espacio que no lo hubo, pero hay distintas interpretaciones. Pero lo importante para nosotros hoy en día en la escatología es mirar las señales de nuestro tiempo. Pero vea las verdaderas señales del tiempo. No se ofusque que si quiero saber si en 2 años va a llegar el muchachito que se va a llevar a mi hija después que yo la eduqué. Después que le di todo, la cuidé. Y viene un muchachito, le mueve el rabo y se la lleva. Y los años mejores de producción se los da él. Yo creo que... Hermano, creo que hay cosas mucho más. Tenemos que fijarnos en cosas mucho más relevantes que los terremotos y que los tsunamis, etcétera. Y es que en el mundo, gracias, y es que en el mundo es la pérdida de valores en el mundo, no Puerto Rico, el mundo entero. Mira, la pérdida de valores, la pérdida de principios, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, la violencia, como citaste ahorita, la ira, todas esas cosas son más relevantes y más, por lo menos a mí me impactan más que los terremotos y que todos esos desastres naturales puedan. Todos los desastres ocasionan daño y tenemos que estar alerta. Gracias. Yo no estoy diciendo, ahora no digan recadigo, que no tenemos que estar pendientes a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Pero usted no puede ver las señales de la segunda venida de Cristo a base de un terremoto. O de que el profeta venga y dice, porque yo cuando estaban diciendo de los terremotos que venían para Puerto Rico, y de hecho hubo 2 o 3, ahora recientemente busqué en el internet y salió que la red sísmica de Puerto Rico había anunciado que venían unos terremotos. Y no es que yo desprecie en absoluto el profeta, porque puede que esa persona no lo haya sabido, yo no lo sé, porque yo no conozco a la persona, yo no me atrevo a buscar. Pero usted no necesita un profeta para que le diga que viene un terremoto. Puede que alguna persona Dios se lo revele, porque Dios, si le da la gana, el único que tiene el derecho de ganar es Dios, porque es soberano. Y si se lo quiere advertir a una muchachita, a un muchachito, a Dios le encantó esa idea, yo no la juzgo. Pero no necesitamos que alguien nos avise para ver las señales de los tiempos. Porque las señales de los tiempos, y cuando hablamos lo que dice el hermano de la pérdida de valores, yo voy a insistir en mi planteamiento, que tenemos la pérdida de valores, porque andamos sin poder de Dios. La Biblia lo que dice es que andemos, no en valor, dice que andemos en el Espíritu. Entonces dice, ¿cuántos valores te voy a medir? Y si andamos en el Espíritu, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Carácter cristiano. ¿Y cómo se mide el carácter cristiano? En frutos de ¿quién? Del Espíritu. ¿Qué son qué? Paz, gozo, amor. Dominio propio, dignidad. Benignidad. ¿Ok? Y cuando usted se atraganta un golpe contra una mujer, eso es benignidad, eso es tolerancia. Oh. Pero teniendo conocimiento racional de qué? De los principios que gobiernan el espíritu. Porque hay gente que dice hablar en el espíritu, porque dicen que hasta los demonios creen. ¿Qué? Eso no es andar en el espíritu así porque así. Seguro que sí. Si estábamos estudiando el viernes que Jesús fue tentado, independientemente de cómo fue, si se le presentó o no se le presentó la figura de Satanás, visible, subjetiva, objetiva, lo que sea. Pero el narrador, alguien se lo contó Jesús. Porque eso le pasó a Jesús, alguien se lo tuvo que contar a Jesús.
¿No creen ustedes? Porque eso fue allá solito, después que de 40 días. Que se fue en la cabeza, no en la cabeza. O sea, a mí no me importa cómo fue, pero Jesús, alguien se lo contó. Y alguien lo escribió. Porque sabía que Jesús lo había contado. De que había sido tentado. Nosotros somos tentados. Nosotros caímos en la tentación. Yo he caído en tentaciones. Terrible. ¿Ok? Pero oiga, la misericordia de Dios es tan grande que nos levanta de tantas cosas. Y a veces juzgamos por uno y juzgamos por otro. Y yo cuando digo, ay, Dios mío. ¿Ok? Pero esas son las señales del tiempo. Porque la señal que dio Jesús, aparte de que miren el contexto histórico, miren la naturaleza, pero le dio una solución tremenda escatológica. Una, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo hasta el fin del mundo. Y cuando toda criatura, miren lo que es la Biblia, generosa en su contexto y en su contingencia y en su liván teológico. Y cuando toda criatura sepa y oiga acerca, entonces vendrá el fin. Miren, ¿no? ¿Ah? Ok, o sea, porque estamos mirando el terremoto. No es que no lo miremos, insisto. Es que hay otras cosas escatológicas que balancean nuestra vida y le dan seguridad. Si nosotros estamos esperando la venida de Cristo, ok, sea como sea, si es allá arriba, si es el rapto, si es abajo, si hay quienes dicen que pasan los 1000 años, otros que no pasan, otros que pasamos la tribulación, ¿qué me importa a mí eso? El reino de Dios entre nosotros está. Y cuando llegue ese momento, yo lo único que quiero es o estar muertita en el Señor o saber que para algún sitio bueno hay. Porque basta la ausencia de Dios y a mí me da temor. Porque hay personas que huelen a maldad. ¿Usted se ha acercado a alguna persona que huele a maldad? Imagínese usted viviendo en maldad constantemente. Así que eso yo no lo quiero. Así que Dios le bendiga mucho.